Dicen que no se debe juzgar al libro por su portada, pero en tecnología eso no siempre aplica a rajatabla. Cuando el empaque viene así de cuidado, es que el producto que viene adentro es bueno, o al menos eso pinta. Estos que traigo acá son los AFIT Air, los nuevos audífonos de Open-Ear de AFAS, con un claro enfoque en el deporte, apostando por la ligereza al límite. Revisemos todos los detalles de estos audífonos a ver si son tan especiales como pinta la cajita. No te muevas ahí, soy Gunter, esto es Gtech MX y esto arranca ya. Y hagamos un unboxing rápido a ver qué han incluido en la cajita. Manual de usuario que no te vas a leer, cajita de carga con los audífonos dentro, si no, no estaríamos haciendo review, cable cargador que probablemente tengas cientos de estos en tu casa y no han incluido más nada. Y veamos el precio, que es lo que siempre nos mueve a la hora de comprar cualquier gadget. AFAS, desde que llegó a esta parte del mundo, ha apostado por mantener los precios muy ajustados sin sacrificar calidad. Claro que si quieren competir en el saturadísimo mercado de los audífonos a oído abierto como estos, pues no le queda de otra que apostar por precios más agresivos. Los AFIT Air, estos que están acá, cuestan solamente $69, unos 1.400 pesos mexicanos. Directo en su página web con envíos a todo el mundo. Sé que hay muchísimas marcas que ofrecen este tipo de audífonos, pero quédate y te cuento todos los detalles para que entiendas un poco por qué estos cuestan $69. Que hablemos un poco de la marca. AFAS seguramente te suena de algo porque el año pasado estuvieron sonando muchísimo en todas las redes sociales por sus coloridos AFAS T8. Unos audífonos que apostaban por un diseño premium, unas transparencias y un colorido que llamaba mucho la atención y un precio bastante contenido, con una calidad de audio muy buena. La marca produce además un montón de accesorios de todos tipos y este año han apostado por este tipo de audífonos que están tan de moda, los Open Ear, con dos modelos. Uno que recrea los códigos de diseño de la marca con sus transparencias y colores mucho más llamativos, los AFIT Pro, y estos que estamos analizando hoy, los Air, con un precio más contenido, sin transparencia, pero igual de elegante y premium. Veamos el diseño, porque desde que abres el empaque sabes que estás ante un producto premium y de excelente calidad. Los de AFAS han cuidado todo en estos audífonos. Desde el diseño de la cajita, que como pueden ver es muy delgada, en la parte más ancha mide 24 milímetros y aquí en los bordes 10 milímetros, y muy ligera, pesa 54.8 gramos, totalmente de plástico y al tacto es muy suave. Los audífonos están pensados para el deporte, por tanto apuestan por la ergonomía y la ligereza. Como pueden ver son bastante pequeñitos, miden 78.9 milímetros por 62.9 y 24 milímetros cuando los miras así de perfil. Realmente muy ligero, pesan tan solo, señores, 7.5 gramos. Ponértelo en la oreja es muy fácil. Esta parte que es la que descansa sobre la oreja es realmente fina y muy flexible, 0.7 milímetros, y el tacto es el mismo que tienes en la cajita, muy suave, así que no lo vas a sentir cuando lo estés usando por mucho tiempo. Esto facilita que a la hora de ponértelo no tengas que tener mucho esfuerzo y solamente lo estiras, te lo pones y miren cómo queda. Los tengo conectado ya a mi teléfono y en automático que te lo pones suena la música que traes puesta. Están disponibles en dos colores, blanco y el negro de toda la vida, con la marca visible en la parte de la bocina. En los blancos no se nota tanto, se notan un poquito más en los negros. Una cosa que me encanta de la cajita es que trae imán para que el acople sea casi perfecto y no tengas que andar buscando que embone. En el diseño, señores, la han clavado. Estos AFIT Air se ven totalmente premium y muy lejos de lo que ofrece la mayor parte de la competencia. ¿A ti qué te parece? Bueno, y hablemos del sonido, que al final es lo que cuenta. En unos audífonos pueden estar muy bonitos, muy ergonómicos, pero el sonido es lo que cuenta, ¿o no? Estos integran un driver dinámico ultra lineal con 3 imanes de 20.8 milímetros. Esto se traduce, señor, en un sonido potente, claro y lleno de matices que te sorprende para este tipo de audífonos. He probado muchísimos audífonos de este tipo este año y la verdad que me ha sorprendido la calidad. La marca le ha puesto una tecnología que le denominan ALC Bass, que te dará un 30% más de bajos más profundos, 20% más de volumen y menos pérdida de sonido. ¿Qué significa esto? Que vas a tener un sonido de excelentísima calidad. Soportan el code XBC y AAC. No te complico mucho más la vida con detalles técnicos, solamente te digo que estos audífonos tienen un sonido exquisito que vas a disfrutar en todo momento. Aunque la idea es que estos los uses para deporte, también lo puedes usar para tus conferencias o tu día a día sin problema. Porque trae micrófonos duales con reducción de ruido en las llamadas, logras reducir casi todo el ruido del entorno, sobre todo cuando estás en
exteriores o en entornos un poco más ruidosos para que tu voz se oiga clarita, clarita. Y lo mejor es que escuchen una muestra en exteriores para que ustedes me digan qué tal suena. Este es un test de audio en exteriores con los micros nativos de estos audífonos, que aunque están pensados para deporte, lo puedes usar en videoconferencias, en tu día a día, sin problema. Estamos en exteriores, en un parque. ¿Qué tal escuchan el audio de los micros nativos de estos AFit Air? Y bien, amigo, ¿qué tal les ha parecido el audio de los micros nativos de estos AFit Air? Te leo en los comentarios. Por la conexión no te preocupes porque trae Bluetooth 5.4, así es que es bastante estable. Después de haberlo pareado a tu teléfono, cada vez que abras la cajita y lo saques, se van a conectar de forma automática para que no te compliques la vida. Estos audífonos los vas a poder conectar a cualquier tipo de dispositivo, pero si quieres sacarle mayor partido, hay una aplicación que se llama AFAS, que es de la marca, donde puedes regular los efectos de sonido. Aquí tiene varios efectos: sonido original, voz humana, bajo y un ecualizador personalizado. También puedes ajustar el control por gestos para que lo adaptes a lo que tú más necesites. Casi todas las aplicaciones para audífonos tienden a eso, a hacerte la vida muy sencilla para que no tengas que batallarle. Con la batería no tendrás ningún problema, tienes para varios días de uso. Cada audífono trae 60 mAh y la cajita cargadora 500 mAh. Esto te dará para 8 horas de música con una sola carga con los audífonos y 32 horas con la combinación de audífonos y cajita cargadora, que eso son muchas horas de música. Teniendo en cuenta que en promedio solemos usar de 3 a 4 horas de música cada día, como mucho, pues te van a durar varios días sin tener que cargarlo. Si eres más intensivo, tampoco te preocupes porque vas a poder cargarlo completamente en una hora. Como están pensados para el deporte, es lógico que traigan certificación IP54 contra polvo y agua. La idea es que los puedas usar al aire libre sin tener que preocuparte por un poco de lluvia o sudor. Nada más ten cuidado porque la cajita no trae certificación IP54, solo los audífonos. En resumen, señores, ¿valen la pena estos AFit Air teniendo tantas alternativas en el mercado? Ofrecen un diseño muy ligero, son solamente 7.5 gramos para que los puedas usar todo el día sin que te cansen y se ven totalmente premium. Si lo compara con la mayoría de los que hay en el mercado, esto le saca mucha ventaja. Y en el sonido, ¿qué les digo? Sin perderte lo que pasa en el entorno, tendrás un sonido potente y equilibrado con muchos matices. Realmente me sorprendió la calidad de audio de estos audios. Y el precio muy competitivo si lo comparas con audífonos de la misma gama. Estos no compiten con los de Miniso, con los audífonos de 500, 400 pesos, porque estos son de muchísima calidad. Si eres fan de los audífonos Open-Ear, pues esta es una de las mejores alternativas que puedes encontrar en el mercado. Se ven totalmente premium y muy lejos de lo que ofrece la mayor parte de la competencia. ¿A ti qué te parece? Y si te sirvió el video, deja tu like. Si tienes alguna duda, ponlo en la caja de comentarios que con gusto te ayudo. Y si no te has suscrito, ¿qué esperas para hacerlo? Que me encantaría tenerte de vuelta cada semana que subo video de todos tipos. Soy Gunter, esto es GTEC MX y nos vemos la próxima semana.